El problema del ser humano es que solamente nos la pasamos viviendo por vivir, ¿verdad? Por eso se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Como lo que vimos el jueves de capítulo 12, por eso se nos olvidan las cosas que Dios nos habló el domingo. Si ahorita yo le pregunto a alguien, ¿qué vimos el domingo? ¿De qué Dios nos estuvo hablando? Probablemente ya lo olvidaste. Pero eso pasa porque tristemente vivimos por vivir. Vivimos el día a día y pasa y pareciera que de alguna manera la vida transcurre, se nos va de las manos y cuando vemos ya estamos bien viejitos, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía 15 años, yo podía correr, podía saltar y ahora que lo hago es peligroso, ¿no? Es pegriloso, como dicen por allí. Así que viviendo y velando. Hay una frase de Martín Lutero que me encanta, la deberías de escribir. Decía Martín Lutero, si supiera que mañana el mundo se acaba, plantaría un manzano hoy. ¿De qué nos está hablando? Si supiera que mañana el mundo se acaba, plantaría un manzano hoy. Está hablando de que no importa si mañana incluso viene Cristo, porque lo que vamos a leer es parte de esto. De hecho, hemos estado con Apocalipsis, ¿sí te acuerdas? Estamos viendo ahorita en nuestros devocionales el libro de Apocalipsis. Pero Martín Lutero decía esto porque él comentaba de que si él supiera que mañana viene Jesucristo, de todas formas él seguiría trabajando hoy arduamente en pro de su causa, en pro del evangelio. Amén. Por eso decía esto. Y te comento esta situación porque la palabra velad está por todos lados en este capítulo 13. La palabra alerta, velad, levántate, que nadie te engañe, hey, pon atención, no te me duermas, ¿no? ¿Y qué significa velad? ¿Alguien por allí sabe? A ver, Alan, ¿qué significa velar? ¿O qué entiendes por velad? Estar despierto, pero atento, ¿ok? ¿Alguien más por ahí? ¿Cómo, mi hermanito? Cuidando algo, ¿ok? ¿Alguien más? Estar atento, alerta. ¿Alguien más? ¿No? ¿Qué? En guardia. La palabra velar significa, como bien lo decían la mayoría de todos ustedes que están en algo correcto, es estar alerta, estar preparado, mantenerse despierto, levantarse, pero fíjate, este significado es de los que más me gustan. Usar tus facultades al 100%. Velad es usar toda tu capacidad para estar atento en algo, para hacer algo en concreto, ¿ok? Cuando venimos y estamos aquí en la iglesia, ¿no? De repente, y nos llega a pegar un poquito el sueño, ya no estamos al 100, ¿no? Y de repente se nos olvida. A mí me pasó una vez, yo recuerdo que en la congregación donde yo estaba de pequeño, me acuerdo que había una trave como estas, sí, no, un muro, ¿verdad? O, una columna, perdón, como estas, pero más gruesa, que salía más. Y entonces en la iglesia habían puesto una banquita así, de lado. Y entonces yo siempre quería ese lugar porque me recargaba. Entonces un día en la predicación, yo creo que ese día comí demasiado y estaba allí y yo estaba en la alabanza, ¿no? Entonces yo me acuerdo que el pastor empezó a predicar y después ya no supe de mí. Y de repente ahí a lo lejos escuchaba tambores, el bajo, la voz, y me voy despertando poco a poco. ¿Y qué creen? Ya estaban, él les había pedido el pastor que subieran los de la alabanza. Imagínense el oso, ¿verdad? Que me tocó vivir. Pero eso no es velar, eso no es, eso no es estar al 100%, ¿verdad? Eso no es velar. Pero sabes, nosotros como cristianos, así nos pasa. Estamos en la iglesia, estamos en el lugar correcto, estamos en Cristo,
y nos dormimos, como dicen por allí, en nuestros laureles, no, igual y no físicamente, pero sí emocional y espiritualmente. Y de eso es de lo que Jesús nos quiere hablar. Amén. Este capítulo 13 es de los más complejos y más controversiales, porque muchos lo han interpretado como que son, o solamente Jesús está hablando de su venida. Y por eso muchas de las cosas que dice al principio parecen no encajar. El tema es que Jesús está respondiendo 3 preguntas, no solo una, ¿ok? Y las vamos a ir viendo, ¿ok? Ahora, nuestro Señor Jesús, con este capítulo, no está tratando de satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro. Si te han llegado de repente algún video que te dicen el fin del mundo, ¿no? Alerta, nuevo orden mundial, guerras, rumores de guerras. ¿Y qué hacemos? Marcos 13, ¿no? O el paralelo, Mateo 24 y 25, que es el mismo discurso del Monte de los Olivos, o Lucas 21, ¿ok? En esos 3 evangelios está todo esto que vamos a ver el día de hoy. Entonces, resulta que Jesús no está tratando de satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro. Lo que Él quiere es prepararnos para que podamos serle fieles en el presente. Para esa audiencia, para la primera audiencia que leyó esto, porque recuerden que Jesús no estaba escribiendo. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Hablando. ¿Y quién escuchó ahí? ¿Quién estaba allí? ¿Quién? Isa, de Tir Marín. Sus discípulos, ¿pero quién? Pedro, de principio Pedro. Ahorita la Biblia nos va a decir, ahorita vamos a leer y nos va a decir. Estaban 4 de ellos, ¿ok? Estaba Pedro, Jacobo o Santiago, Juan y Andrés. Estaban ellos 4, ¿ok? ¿Ok? Exactamente. Bueno, excepto por Pedro, ¿no? Pero precisamente recuerden que Marcos son las memorias de Pedro. Pedro ya de grande le contó a Juan Marcos, el que escribió este evangelio, y entonces le estaba diciendo, y Juan Marcos fue el que escribió, ¿ok? Entonces Jesús solo estaba hablando, y él lo que quería era prepararnos. Por eso este capítulo se llama, o le quise poner velando, o viviendo, perdón, y velando al mismo tiempo, las 2 cosas, ¿ok? Así que la única manera de que nosotros podamos ser fieles a nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga por su iglesia, o tú y yo partamos con Él, la única manera es velando y no durmiéndonos, ¿ok? El asesinato del hombre más puro que ha caminado sobre la tierra no quedaría impune. No sé si te ha pasado, pero cuando recordamos, acuérdense que en la entrada triunfal, ¿verdad? Esta es la semana de la pasión. Esta es la última semana que Cristo estuvo en esta tierra, ¿ok? Entonces, recuerdas que cuando pasó todo esto de que lo aprendieron, lo golpearon, lo maltrataron, se burlaron de él, lo escarnecieron, y por último, ¿qué hicieron? Lo crucificaron, ¿verdad? Y lo mataron. Y pregunto yo, ¿habrá quedado impune eso que hicieron estas personas? ¿Cómo ven? Yo antes decía, bueno, pues pasó y se acabó. Pero resulta que no quedaría impune. Y precisamente Jesús da esta profecía acerca de estas 3 cosas. Primero, la destrucción del templo y de Jerusalén, o sea, la destrucción también de la ciudad, sería la evidencia física de que Dios había desechado a su pueblo. Y te acuerdas, ¿verdad? Que antes de llegar al capítulo 4, primero Jesús iba caminando y dice que vio una higuera, ¿te acuerdan? ¿Y qué habíamos dicho que representaba la higuera? A Israel, que no dio fruto, y Jesús maldijo la higuera.
Y cuando empezamos a leer estos capítulos, el 11 y el 12, nos vamos a encontrar también en el 12 con una parábola. ¿Se acuerdan de esta parábola de los labradores malvados? ¿Sí? ¿De qué trata esta parábola? El dueño de la viña, ¿verdad? ¿Qué había hecho? Había rentado, había dado a trabajar su viña. Y entonces estos labradores, cuando el dueño mandaba a ellos para cobrar el fruto, ¿verdad? Para cobrar esa renta, digámoslo así, ¿sabes qué hacían? Los mataban y a otros los golpeaban, decía, ¿verdad? Y volvió a enviar a otros y enviaba a otros y pasaba lo mismo. Entonces dice que el dueño de la viña dijo, bueno, pues mandaré a mi hijo, a él no le van a hacer esto. Mandó al hijo, ¿y qué pasó con el hijo? ¿Esto de qué nos está hablando? Precisamente de lo que sucedió con Jesús. El padre, ¿verdad? El dueño de la viña envió profetas, envió jueces, ¿verdad? Envió a muchos hombres para que ellos pudieran de alguna manera apacentar, corregir al pueblo de Israel y a través de ellos que dieran fruto, pero ellos lo que hacían era matar a sus profetas. Cuando un profeta les decía lo que Dios de verdad quería decirles, lo mataban. Pero cuando un profeta venía y les daba lisonjas, ¿verdad? Les decía, no, no te preocupes, Dios dice que todo está muy bien y que nos va a ir muy bien y que el año que viene va a ser tu temporada, etcétera, etcétera, etcétera. A esos no les hacía nada. Pero cuando un profeta llegaba y decía, arrepiéntete, como Jeremías, como Isaías, como Daniel, como Oseas, como Joel, como Amós, ¿no? Y todos los demás profetas los mataban. Dice Marcos 12, 9 y 10. Solo anótalo. Marcos 12, 9 y 10 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Ya que pasó todo esto que estábamos platicando, fíjate lo que va a hacer el Señor de la viña. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Quedó impune el asesinato de Jesús? No. Y desde el capítulo 12 ya lo está mencionando, ya lo está diciendo. De paso, aquí Dios lo que nos está diciendo es que Él jamás va a dejar impune el pecado. Amén. O sea, de paso nos está diciendo eso. Pero este capítulo que acabamos de leer, Marcos 12, 9 y 10, dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel con Jesús? Lo desechó. Vamos a leer entrando al capítulo 13, verso 1. Dice, saliendo Jesús del templo, ya había pasado todo esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había corrido a los cambistas? ¿Se acuerdan que había hecho esta purificación? Pero al final, él salió del templo para no volver nunca jamás. Nunca jamás Jesús pisó el templo. Entonces, cuando estamos hablando de saliendo Jesús del templo, no solamente es algo físico. Es como lo que le pasó a la iglesia de la Odisea, que Jesús estaba ¿qué? A la puerta, ¿verdad? Porque ya no estaba adentro. Bueno, pues aquí Jesús dice, saliendo Jesús del templo. Ya no estaba la presencia de Dios en el templo. Era totalmente absurdo seguir llevando oraciones, seguir llevando ofrendas, seguir participando del culto público. Ya no tenía sentido, porque Jesús se salió. La presencia de Dios salió del templo. Y dice, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo,
¿Ves estos grandes edificios? Refiriéndose al templo. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuál es la pregunta o qué es lo que Jesús le responde a este discípulo? Le está respondiendo acerca del templo, acerca de la construcción del templo, ¿ok? No perdamos de vista esto. En el año 70 después de Cristo, el general Tito Vespasiano rodeó Jerusalén y aproximadamente en 5 meses destruyó la ciudad y el templo. Y Jesús aquí les está diciendo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entendiendo el contexto de este tiempo, ¿cómo iban a destruir esos edificios? Ahorita se nos hace muy fácil, sí van a demoler algo, lo pueden hacer fácil, porque hay maquinaria, porque hay bombas, hay tanques de guerra, o sea, hay muchas cosas con las cuales tú puedes destruir algo, pero en ese tiempo no. En ese tiempo para ellos era ¿qué? Imposible de pensar incluso. Ok, dice, verso 3, y se sentó en el monte de los olivos. ¿Ya te diste cuenta? En el monte de los olivos. Aquí está el discurso del monte de los olivos frente al templo. Y aquí viene, ¿quién estaba con ellos? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Le preguntaron aparte. O sea, quiere decir que estaban todos los discípulos allí, pero ellos como que aparte le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. Ok, esto es bien importante porque vamos a empezar a leer y por eso mucha gente dice, no, es que oirán guerras y rumores de guerra, sí, pero estamos hablando de la destrucción del templo, no de la segunda venida de Jesús. Todavía no. Aquí Jesús responde, como les decía, 3 preguntas, no solo una, ok, sigamos. Para los discípulos fue esto un shock porque imagínense, que les digan que ese templo que habían remodelado y que era una obra de arte, ¿verdad? De la arquitectura y que todo mundo quería ir a ver. Dicen que tú no podías quedártele mirando fijamente porque resplandecía con el sol. O sea, imagínense cómo era eso, ¿no? Era brillante. Y dice el verso 4, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, verso 5, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y por eso cuando comienza a decir esto, la mayoría nos vamos pensando que está hablando sobre la gran tribulación y que alguien, ¿me explico? Pero no olvidemos, Jesús no salta de un tema a otro solo porque sí. O sea, Jesús está llevando una secuencia, ¿verdad? Entonces, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, miren, que nadie os engañe. Y eso es primero, alerta, ¿ok? Mira, que nadie te engañe, ¿ok? Verso 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ¿qué? El Cristo. Cristo significa Mesías o ungido. No está hablando de que alguien va a decir que yo soy Jesús, sino está diciendo que alguien iba a tomar el título de Mesías, de Cristo, ¿ok? Y engañarán a muchos, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero ¿qué? Aún no es el fin. ¿De qué les está hablando ahorita? De la destrucción del templo. No perdamos de vista esto. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. ¿Y qué tiene que ver principios de dolores o por qué usan esta analogía? Porque está hablando como cuando una mujer va a dar a luz, cuando una mujer va el hijo de una mujer va a nacer. Y recordaba, ¿no? A Lucy, que
pues nosotros le andábamos casi casi atinando, a ver cuándo nace, que nazca el 12, no, mejor el 13, no, Paso Yuki decía que no vayan a nacer el 23, porque si no, pues como ella es del 23, ya lo iban a destronar, sí, ya no le iba a tocar regalos nunca más. Ujú. Entonces ella estaba muy preocupada por eso, ¿ok? Al final nadie le pudo atinar. Incluso el día que no, es que ya me siento mal, no es cierto, ¿ok? Pero cuando comenzó ya ahora sí el momento, ¿verdad? Donde ya va a dar a luz, ¿qué empieza a pasar en las mujeres? Dolores. ¿Ya te diste cuenta? Entonces está hablando que esto es principio de dolores. Ahora me voy a adelantar un poquito porque en verdad esto podríamos quedarnos horas y horas y horas, pero principio de dolores es a partir de que Jesús pronunció esta profecía hasta que venga por segunda vez. Todo ese tiempo es principio de dolores. Todavía no sabemos cuándo venga. Eso sí no se sabe, ¿verdad? Ok, seguimos adelante. Dice, pero aún no es el fin. ¿Por qué Jesús le dice esto a los discípulos? Porque para los discípulos era inconcebible pensar que la destrucción del templo no estaba asociada pues ya con el fin del mundo. Para ellos era así como de, bueno, si se destruye el templo hoy, lo más probable es que mañana ya se acabe todo y vengas, Señor, y nos recojas. ¿Me explico? Para ellos era choqueante, ¿verdad? Bueno, dice, porque se levantarán, 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá habrá hambres y alborotos, principio de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. ¿Qué iba a pasar con esta persecución? ¿Se iba a destruir la iglesia? Dice, para testimonio de ellos, incluso cuando hay tribulación, cuando hay persecución, la iglesia ha crecido más en todo, en membresía y crecimiento espiritual. ¿Nos hará falta una tribulacioncita? ¿Cómo ven? No, dice no. Pues ya entrega tus debos, Andy. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Verso 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes de todas las cosas, ¿ok? Seguimos adelante. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y este texto no es una razón para que no estudies la palabra, ¿eh? Porque hay gente que dice, que Dios me dé que hablar. Y no abrimos nuestra Biblia ni en defensa propia. Dice verso 12, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, ¿y qué dice? Y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, esto lo escribió Marcos, ¿no? El que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué pasó 40 años después de esto? Porque Jesús dice que más adelante, dice que no pasará esta generación, ¿verdad? Y esa generación ya pasó. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Él dice que ya pasó. Y entonces
Daniel, en el libro de Daniel, del profeta Daniel, menciona 3 veces la abominación desoladora. Fíjense, una de ellas se refiere a Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue un rey griego, rey de Siria, perdón, que en el año 168 antes de Cristo atacó la ciudad de Jerusalén y colocó en el templo la imagen de Zeus. Y no solo eso, también sacrificó una puerca sobre el altar. Entonces, la abominación desoladora significa esto, es una ofensa de idolatría en un lugar sagrado. Entonces, por eso Marcos decía, el que lee entienda, porque ellos ya sabían a qué se refería con la abominación desoladora. Pero en el capítulo 9 vuelve a hablar acerca de esto, pero esto sí ya lo menciona en las 70 semanas de Daniel. Salud. Tal vez muchos de los de que estamos aquí no comprendemos todavía muy bien esto de las 70 semanas, pero lo que está haciendo Daniel en el capítulo 9 es recibir la revelación, ¿verdad?, de Dios a través de un ángel llamado Gabriel. Y entonces dice que le da fechas, le da 70 semanas, y dice que después de cuando llegue el Mesías príncipe, así lo dice. De hecho, se los voy a leer rápido, creo que aquí lo tengo. Bueno, ahorita lo checamos. Aquí me menciona que después de que el Mesías príncipe muriera, iba a venir la abominación desoladora, otra vez. Entonces ellos entendieron perfectamente de qué estaban hablando. Entonces, fíjense lo que hizo Antíoco Epífanes para que se den una idea de lo que ellos ya sabían que les iba a pasar. Fíjense, primero pone la imagen de Zeus dentro del templo. Después sacrifica una puerca sobre el altar. ¿Sabes lo que significaba esto para los judíos? Ellos no podían ni siquiera, era abominación. Es un animal inmundo. Para ellos esto era de verdad un sacrilegio. Por eso se acuerdan que cuando Jesús comienza a hacer milagros y precisamente con los 2 endemoniados, ¿verdad?, gadarenos. Ajá. Eso quiere decir que el pueblo de Israel estaba en una decadencia espiritual tremenda, porque incluso ya aceptaban tener hatos de cerdos. Eso no era permitido. O sea, ellos no podían comerciar con eso, pero ya lo estaban haciendo. Bueno, pues entonces este hombre, no conforme con todo esto, Antíoco Epífanes sacrificó a más de 40,000 judíos y los mató de una manera sangrienta. Y además de eso, prohibió la práctica del judaísmo bajo pena de muerte. Entonces, cuando él reinaba, cuando él estuvo reinando, no permitió que absolutamente nadie de los judíos pudiera practicar su religión. Es una abominación que causó desolación. Por eso se le conoce como la abominación desoladora. Entonces, en este contexto dice el verso 14, pero cuando veáis la abominación desoladora, o sea, cuando venga algo semejante a lo que ya había pasado antes, dice, del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿A quién le está diciendo esto? A los discípulos, ¿ok? El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Cuando llegó Tito Vespasiano y rodeó Jerusalén, no podía entrar porque estaban las murallas. Entonces lo que hizo fue, pues aquí los vamos a tener hasta que se queden sin provisiones. ¿Sabes qué comenzaron a hacer después de 5 meses las mamás? Se comenzaron a comer a sus propios hijos.
Eso fue terrible. Cuando leo, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ¿sabes qué pienso? Jesús está hablando, ¿verdad? Jesús es Dios y está profetizando algo que sabe que va a acontecer. Pero aún así, en medio de esto, aquí hay algo que tal vez yo personalmente no puedo entender. No puedo entender dónde se cruza su perfecta soberanía, su voluntad, con mi oración. Porque, ¿sabes? Precisamente terminó esa abominación desoladora en septiembre, antes del invierno. Y, ¿sabes? Pudieron huir prácticamente todos los cristianos, la iglesia. Porque cuando Jesús, es que Jesús les advirtió y ellos escucharon su palabra, ¿y qué hicieron? ¿Qué hicieron cuando escuchas la palabra? Y cuando obedeces, ¿qué pasa? Te salvas. ¿Me explico? Dice, verso 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Escuchó la oración de la iglesia? Sí. Por eso Jesús le dijo, oren para que vuestra huida no sea en invierno. El invierno es el peor clima para poder escapar de un lugar. Entonces la iglesia que entendió esto y escapó, no murió. Pero todos los judíos que se quedaron fueron asesinados de una forma muy aterradora. Dice el verso 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ¿qué días? Los días de esa abominación desoladora, ¿verdad? Los días en las que Tito Vespasiano destruyó no solamente el templo, sino Jerusalén. Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y solo le permitió hacerlo durante 5 meses. Incluso en ese momento de tribulación, Dios sigue teniendo el control de las cosas. Eso es bien importante entenderlo. Verso 21. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el ¿quién? El Cristo, el Mesías, el ungido, o mirad, allí está, ¿no qué? No le creáis. ¿Sabes qué comenzaron a hacer estas personas? Decían, no, no nos vamos a dejar conquistar, no nos van a ganar. ¿Saben qué? Por allí alguien decía, yo soy, y se levantaba como, yo soy el Cristo, y comenzaba a reunir gente, y comenzaba a proponerles que se defendieran y que hicieran estrategias, etcétera, etcétera. Pero ¿qué crees que pasó? No pudieron hacerlo, no pudieron lograrlo. Por eso Jesús les dice, mucha gente les va a decir esto, pero no les crean, mejor huyan. A veces lo más sensato, en algunas ocasiones incluso, es huir y no quedarte, ¿verdad? Por eso Jesús lo que quería hacer era preservar a su iglesia. Verso 22, porque se levantarán falsos cristos, o sea, falsos mesías y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Hasta aquí Jesús ha cambiado de tema? No, Él sigue hablando de lo mismo. Él sigue hablando de lo mismo. 23, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. ¿Ya se dieron cuenta? Jesús advirtiendo que estén ¿qué? Alertas, velad, viviendo, pero velando al mismo tiempo. Aquí yo puedo de alguna manera entender una cosa. A veces pensamos que los milagros extraordinarios es lo que define a un hijo de Dios, ¿verdad? A un cristiano. Y probablemente por eso algunos pudieron haber sido engañados. La historia, por lo menos de los historiadores como Flavio Josefo, dicen que casi no murió ningún cristiano, que fueron muy pocos. Probablemente ellos creyeron en que el Cristo era el otro y los iba a salvar y no huyeron. Y entonces
yo aquí ponía que a veces los milagros extraordinarios no es lo que define a un verdadero hijo de Dios, sino la obediencia ordinaria. Si Jesús les dijo, huyan cuando vean este problema, ¿qué tenían que hacer ellos? Huir. Y los que huyeron se salvaron. ¿Y sabes qué pasó después de esto? La iglesia comenzó a fortalecerse, porque eran muchos. ¿Se acuerdan que 40 días después de la muerte de Jesús, Pedro comenzó con 3,000 judíos convertidos? ¿Sí lo recuerdan en Hechos? Recuerden que esto que está pasando ya pasó Hechos, ya pasaron las cartas, ¿ok? Ya estaba a punto, ¿verdad? De pasar algunos otros libros los del final, ¿no? Judas, primera de Juan, segunda de Juan, entonces todavía no estaban escritos, pero hasta el año 70 ya se habían escrito muchos de los libros del Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces esto todavía no pasaba, todavía estaban en Jerusalén, todavía todo estaba bien. Bueno, lo que sucedió es que las órdenes precisas de Vespasiano fue, vamos a destruir la ciudad, pero el templo no lo toquen, porque era una joya. Pero Jesús había dicho que no iba a quedar, ¿qué? Piedra sobre piedra. ¿Y saben qué pasó? Cuenta la historia, esto no lo dice la Biblia, pero que algo providencial pasó, y que es que alguno de los soldados, sin querer, tiró una antorcha y no pudo controlar el fuego, y por esa razón todo el templo fue destruido. Y esas no eran las indicaciones del general Tito Vespasiano. Su indicación era, vamos a destruir, vamos a matar, pero el templo no lo vamos a tocar, porque pues ese va a ser como la joya de la corona, ¿no? De todas formas fue destruido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple a cabalidad. Amén. Entonces, bien importante entenderlo. Hasta aquí está hablando sobre la destrucción del templo y sobre la destrucción de Jerusalén 40 años después. Una generación son de 40 años. A partir del verso 24, de hecho el título que ves ahí dice la venida del Hijo del Hombre. Aquí va a responder otra de las preguntas. La primera pregunta que acaba de responder es, ¿cuándo será entonces la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén? Bueno, fue en el año 70 después de Cristo, 40 años después de esta profecía. La segunda pregunta es, ¿qué señales habrá de tu venida? Y la tercera pregunta es, ¿qué señales habrán del fin del mundo? Como les decía, probablemente para los discípulos era como muy chocante, ¿verdad? Pensar en la destrucción de Jerusalén, en la destrucción del templo, y que no viniera Cristo por segunda vez. Por eso, cuando estamos estudiando Apocalipsis y decíamos, hay varias formas de interpretación, pero imagínate que nosotros estuviéramos interpretando siempre históricamente. ¿En qué lío nos meteríamos? ¿Qué pasó para la iglesia cuando salió Hitler? Ellos pensaban que eso era la abominación desoladora para los judíos. ¿Qué pasó cuando se levantó? Fíjense, del año 69 al 70 hubieron 4 emperadores distintos. ¿Esto qué quiere decir? Que habían guerras y rumores de guerras y desastre tras desastre. O sea, no podían quedar en paz, no había paz en este momento. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo contextualizamos las cosas? La guerra de Ucrania contra Rusia. Y entonces, ¿qué decimos? Israel contra Palestina. ¿Qué decimos? ¿Sí me explico? Imagínense la iglesia del primer siglo y la del segundo y la del tercero y todas hasta el siglo XXI contextualizando la historia. No es así. La venida de nuestro Señor Jesucristo nadie la sabe. No se puede predecir. Si por ahí escuchas, no, es que yo ya conté y las 70 semanas y me da tanto y multiplico este número por este número y me da el 2025, etcétera, etcétera, no le creas. Eso no se puede saber.
Jesús dice que nadie lo sabe. Lo que sí les quiso revelar fue lo de la destrucción del templo. Amén. ¿Qué nos enseña esto? Fíjate lo que dice Lucas 12:48. El problema del pueblo de Israel fue menospreciar el privilegio que ellos habían tenido. ¿Qué privilegio tuvo el pueblo de Israel, amada iglesia? Vio caminar a la gloria de Dios en su patio. ¿Sí me explico? O sea, les mandó profetas, no los quisieron. Les mandó otros jueces, no los quisieron. Les mandó otros profetas, tampoco. Les mandó a Juan el Bautista, ¿y qué hicieron? Les mandó a su hijo y lo asesinaron. Dice Lucas 12:48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Israel recibió demasiado. Se le dio lo más hermoso, lo más sublime. Ellos tuvieron el privilegio de ver la gloria de Dios caminando en sus calles y decidieron matarlo. Por eso pasó lo que pasó. Hasta aquí me voy a quedar hasta el 23 porque ya casi termina el tiempo. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entender la severidad de Dios hacia el pecado y el pecador nos ayuda a ver lo deslumbrante del Calvario. ¿Sabes? Esto es impresionante, porque después de esto que sucedió, de esta profecía, ¿qué hizo Jesús 3 días después? Se entregó por ti y por mí. Esto es impresionante porque veíamos en los devocionales que Jesús es ira, ¿verdad? Es fuego consumidor, pero al mismo tiempo es gracia, es amor, es paciencia. ¿Se acuerdan, verdad? Del jaspe, de la esmeralda, del rubí, de la cornalina, exacto. ¿Se acuerdan? Es increíble. Jesús dando una profecía terrible, pero aún así 3 días después, diciéndoles, el que se arrepienta será salvo. A veces el evangelio no brilla tanto cuando no entendemos la severidad de Dios. Por eso cuando tú vienes con alguien que le quieres predicar y le dices, es que Cristo te ama, te va a decir, ¿y a mí qué? Porque no entiende la severidad de Dios, porque no entiende la santidad y la justicia de Dios. Él no puede tolerar el pecado. Tan es así que tuvo que morir su hijo, porque alguien tenía que pagar los platos rotos, ¿no? De alguna manera. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Después de haber declarado estas palabras contra Israel, 3 días después Jesús se entregaría para salvarlos eternamente. Y aún así, muchos lo rechazaron y tuvieron que vivir las consecuencias en el año 70. Quiero terminar con esto, amada iglesia, como aplicación. Es un estudio, pero ¿seguiremos rechazando a Jesús? ¿Pensando que no habrá consecuencias? Yo cuando estaba estudiando esto, yo decía, Dios, ayúdanos. A veces nuestras tribulaciones son que no nos habla bien alguien, o que alguien no me saludó. Y sabes, contextualizamos la iglesia, pero qué pena nos daría el día que vengan los chinitos o los coreanos a decirnos, es que yo quisiera tener un tiempo así. Sí sabes cómo son las iglesias en China, ¿verdad? Viene un carro y tú le haces como la parada y te subes. Y luego más adelante se sube otra persona y se suben 5.
Y mientras está dando el recorrido, empiezan a cantar, empiezan a leer la Biblia, empieza la predicación, empieza el tiempo de devocional, porque no tienen libertad, porque el día que los cachen, los matan. Imagínate mirar a la cara a uno de esos miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermano de nosotros, y decirle, es que me fui de la iglesia porque no me saludó. ¿Sí me estoy explicando? ¿Seguiremos rechazando a Jesús y contextualizando su palabra dependiendo de cómo nos vaya a nosotros en la vida? No debemos perder el tiempo. Jesús no está satisfaciendo nuestras ganas de saber qué va a pasar o cuándo va a pasar, pero sí nos está diciendo que debemos de estar alertas y preparados para cuando Él venga. ¿Que cuándo es? Nunca lo sabemos. Amén. Que un misionero nos compartía que en Corea se pasan solo los pedacitos de versículos en papelitos, así como discretamente, para poder leer un versículo de la Biblia. Y nosotros que lo tenemos tan a la mano, pues justo no se valora, ¿no? Iglesias subterráneas. Gente que se aprende la Biblia de memoria porque no puede traerla aquí. La otra vez me mandaron un video donde dice, miren la iglesia de China, no sé en qué parte, y dice, miren el gozo con el que reciben las Biblias. Les mandaron cajas de Biblias, de esas que tal vez tú ves allí, esta Biblia que tiene pasta de cartón, ¿no? Yo quiero una de piel y que aquí a los lados esté con hilo de oro, ¿no? Que tenga florecitas, los preciosos momentos, no sé qué. Y ellos, así, se veía como, no sé, como si un día te sacaras la lotería y tuvieras para todos los juegos de videos del mundo. Así, con esa emoción, estas personas, ¿verdad? Estos cristianos que no están viviendo y que no están contextualizando su vida o su época con lo que dice la palabra, que viven lo que realmente es. Literalmente están viviendo y velando. Amada iglesia, ojalá que hoy pueda ser un día de estos en que reflexionemos y despertemos y ya no nos andemos allí por las ramas, sino que estemos. Ahorita mi esposita, ¿verdad? Nos está platicando de un terreno y yo no escuché que nadie dijera, ay, gloria a Dios, no, nada, ¿no? Yo le decía a mi esposa, bueno, ese terreno incluso es de Dios también. Al final Dios sabe, ¿verdad? Él va a dar pues los recursos, si es que quiere que sea ese, o si no, va a ser otro. Pero al final, amada iglesia, despertemos y vivamos velando, vivamos viviendo, ¿verdad? Vivamos una vida, un cristianismo proactivo, natural, ya no religioso, sino que sigamos avanzando a la meta. Amén. Ponte de pie, amada iglesia. Miren, aquí está el video, no sé, antes te puedes poner de pie si gustas. Lo voy a poner, vamos a ver si lo alcanzas a ver. Pero mira, ¿cómo ves, amada iglesia? Y tú y yo peleándonos por los trastes de la cocina. Nos debería dar vergüenza, en serio, en serio. Es triste. Ponte de pie, vamos a orar.
Padre bueno, hoy te damos las gracias porque has sido fiel con nosotros, porque nos sigues teniendo paciencia, sigues soportando nuestras actitudes, sigues soportando nuestros pecados, sigues soportando y sufriéndonos, Señor, por tu amor, por tu inmenso amor. Este capítulo de Marcos, Señor, no es para decirnos cuándo serán, qué señales. Lo que tú quieres decir es: vive siendo fiel desde hoy. Sigue trabajando desde hoy. Arrepintámonos hoy. Decía Pedro: dura es tu palabra, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Dios, perdónanos porque hemos vivido un cristianismo mediocre. Perdónanos, Señor, porque ha habido momentos donde lo hacemos como una rutina, incluso lo hacemos con enojo, cansado. Tú ya sabías que iba a suceder esto, Dios, con tu iglesia. Por eso cuando envías esta carta a la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía un pastor como Juan, el apóstol Juan era el pastor de Éfeso. Esta iglesia tenía la teología correcta. Esta iglesia practicaba la teología correcta, pero ya no tenían amor. Lo hacían con intenciones incorrectas. Yo no sé si esta iglesia sea como Éfeso, o como la Odisea, o como Sardis, o tengamos un poquito de todo, de Filadelfia, de Esmirna. Pero hoy tu palabra nos vuelve a decir: vive velando, vive entendiendo que lo más importante en este mundo, dice el Señor Jesús, soy yo. Todo se trata de Él. Perdónanos porque hemos vivido tan ligeramente. Incluso nos ha pesado seguir sirviendo, seguir conectándonos a un devocional. No hemos querido perdonar a nuestro prójimo. No hemos querido amarnos los unos a los otros. No hemos querido ayudar. Señor, perdónanos. Hoy queremos confiar en tus palabras, en lo que tú nos dijiste. Venimos delante de ti arrepentidos, Señor. Ayúdanos a no ser como Israel, que no supo valorar el privilegio que tenía. Tú naciste ahí, Señor. El Dios del universo escogió a Belén, a la más pequeña. ¿Podrá salir algo bueno de Belén? Nada más ni menos que Emmanuel, Dios acercándose, el Dios trascendente convirtiéndose en el Dios inmanente, aquel que está con nosotros, que hace morada con nosotros. Por eso el apóstol Juan decía: y el verbo se hizo carne, y ese verbo habitó, hizo morada en medio de nosotros. Qué privilegio tiene tu iglesia, Señor. Tú desechaste a Israel, pero le diste la viña a otros, y esos otros somos tu iglesia, una iglesia conformada de judíos y de gentiles, que ahora, Señor, lo único que esperas de nosotros es fruto. Pues ayúdanos. Señor, dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi